El sonido empezó como un murmullo, casi imperceptible. Al principio, creí que era el viento colándose por alguna rendija de los ventanales de aquel viejo salón, o quizá el crepitar de la leña en la chimenea, que a veces jugaba a imitar voces. Pero no, aquello era distinto. Era una melodía baja, monótona, casi una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos. Venía de él, de don Anselmo. Estaba sentado en su butacón de cuero, con la manta sobre las rodillas y los ojos cerrados, pero no dormía. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo, pero de su garganta brotaba aquel tarareo disonante, roto. Y un frío que no tenía nada que ver con la noche de invierno se apoderó de la estancia. Me quedé paralizado, con una taza de tila a medio servir en la mano. La primera regla, la más importante de todas las que su sobrina me había impuesto. Si alguna vez le oyes tararear esa melodía, sal de la habitación, cierra la puerta y no vuelvas a entrar hasta que él te llame. Parecía una locura, una excentricidad de un anciano solitario, pero el tono de voz de aquella mujer, Elena, cuando me lo dijo, no dejaba lugar a dudas. Era una advertencia, no una sugerencia. ¿Y tú, qué habrías hecho? ¿Habrías obedecido una regla tan extraña, tan irracional, o te habría podido la curiosidad? Yo era joven entonces, necesitaba el dinero con una desesperación que hoy me avergüenza recordar. Y el trabajo era, en apariencia, perfecto. Cuidar de un anciano músico, culto y afable, durante las noches en su finca aislada en el interior de Cantabria. Conversación, partidas de ajedrez y un sueldo que triplicaba lo que podría ganar en cualquier otro sitio. El paraíso para un estudiante sin un duro. O eso pensaba yo. Retrocedo unas semanas. A la entrevista, Elena me recibió en un café de la capital. Era una mujer elegante, de unos 50 años, con una mirada cansada, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Me explicó la situación. Su tío, don Anselmo, había sido un violonchelista de renombre. Ahora, con 84 años, vivía retirado en la casa familiar. Su mente, me dijo, estaba perfectamente lúcida, pero su cuerpo era frágil y, sobre todo, sufría de un insomnio atroz. No duerme, me dijo, clavando sus ojos en los míos. Quiero decir, no duerme nunca. Apenas cabecea unos minutos. Tu trabajo no es cuidarle en el sentido médico. Es hacerle compañía, asegurarte de que no se sienta solo en la inmensidad de la noche. Luego, vinieron las reglas. Eran 3, y eran innegociables. La primera, la más importante, era que bajo ninguna circunstancia debía permitir que se quedara profundamente dormido. Si veía que sus párpados se cerraban más de la cuenta, que su respiración se hacía demasiado profunda, debía hacer algo sutil para despertarle. Carraspear, mover un libro, cualquier cosa. El sueño profundo no le sienta bien, fue su única y críptica explicación. La segunda era la de la melodía. Si la tarareaba, debía abandonar la estancia sin decir una palabra. Es su forma de pedir. Intimidad, dijo, aunque su rostro decía otra cosa. Decía miedo. Y la tercera, nunca, jamás, tocar la caja de música que había en su mesilla de noche. Ni abrirla, ni siquiera preguntarle por ella. Acepté, claro, ¿quién no lo habría hecho? Las rarezas de un viejo artista a cambio de un sueldo generoso. Me pareció un trato justo. Una semana después, me instalaba en la finca, La Soledad. El nombre no podía ser más acertado. Estaba a kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de un bosque de robles y silencio. La casa era grande, señorial, pero con ese aire de melancolía que tienen las cosas que un día fueron esplendorosas y ahora solo acumulan polvo y recuerdos. Don Anselmo me recibió con una sonrisa amable. Era un hombre alto, encorvado, con unas manos largas y artríticas que delataban toda una vida abrazado a su violonchelo. Las primeras noches fueron de una calma casi irreal. Le leía fragmentos de sus libros favoritos,
Escuchábamos viejas grabaciones de Bach en un gramófono que arañaba el silencio, y jugábamos al ajedrez. Era un conversador brillante. Hablaba de música, de historia, de sus viajes por Europa. Parecía el abuelo que nunca tuve. Atento, sabio, con un humor fino y una tristeza infinita en la mirada. Cumplía las reglas a rajatabla. Si le veía cabecear, dejaba caer un peón al suelo. Él abría los ojos, me sonreía con complicidad, y la partida continuaba. Nunca mencionó la melodía ni la caja de música, y yo tampoco. Pero con el paso de los días, empecé a notar cosas. Pequeños detalles que resquebrajaban esa fachada de normalidad. A veces, en mitad de una frase, su mirada se perdía en un punto indefinido de la habitación. Se quedaba callado, con los nudillos blancos de apretar los brazos de su butacón, como si escuchara algo que yo no podía oír. Duraba apenas unos segundos, y luego volvía en sí, pidiendo disculpas por su mala cabeza. Pero no era la cabeza, era algo más, algo que venía de dentro. El primer incidente real ocurrió una madrugada, 3 semanas después de mi llegada. Había una tormenta terrible fuera. La lluvia golpeaba los cristales con furia. Don Anselmo parecía agotado. Por primera vez, le vi luchar de verdad contra el sueño. Sus párpados se cerraban, su cabeza caía hacia un lado. Iba a hacer mi truco habitual, a toser o a mover una silla, pero dudé. Me dio pena, parecía tan frágil, tan necesitado de descanso. ¿Qué mal podía hacerle dormir un poco? Fue un error. Su respiración se hizo profunda, casi un ronquido suave. Y entonces, su cuerpo se tensó. Empezó a temblar violentamente en el sillón. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no me veían a mí. Miraban a través de mí, con una expresión de pánico absoluto, de terror primordial. Abrió la boca como para gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado. Me levanté de un salto y le agarré por los hombros. Don Anselmo, despierte. Tardó casi un minuto en reaccionar. Cuando por fin enfocó la mirada en mí, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, muchacho, susurró con la voz rota. Casi me quedo allí. No le pregunté dónde era, allí. No me atreví. Esa noche comprendí que las reglas no eran excentricidades. Eran salvavidas. Mi atención, entonces, se desvió hacia la tercera regla. La caja de música. Era un objeto precioso, de madera oscura, lacada, con incrustaciones de nácar que dibujaban una escena pastoral. Estaba siempre cerrada, en silencio, sobre la mesilla de su dormitorio. A veces, cuando le ayudaba a acostarse en la cama para que reposara las piernas, sentía su presencia a mi espalda. Era como si la caja tuviera peso, como si atrajera la luz de la lámpara y la devorara. Un día, mientras él estaba en el baño, vencí la tentación de tocarla. Acaricié su superficie lisa y fría, y sentí un levísimo zumbido, una vibración casi imperceptible en la yema de mis dedos. Como si algo dentro estuviera vivo. Y despierto, retiré la mano como si me hubiera quemado. Y así llegamos a aquella noche. La noche en que todo cambió. La noche en que oí por primera vez la melodía. Cuando el tarareo comenzó, aquel zumbido bajo y discordante, recordé el pánico en los ojos de don Anselmo la noche de la tormenta. Recordé la voz de Elena. Y obedecí. Dejé la taza de tila en la mesa, me di la vuelta y caminé hacia la puerta del salón. No miré atrás. Al cerrar la puerta, el tarareo se hizo un poco más fuerte, más claro. Y luego, cesó de golpe. Me quedé en el pasillo, en la penumbra, con el corazón martilleándome en el pecho. Esperé. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Esperar su llamada? ¿Cuánto tiempo? Los minutos se hicieron eternos. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared, un péndulo que marcaba un tiempo que parecía haberse detenido dentro de aquella habitación. Pasó casi media hora. El silencio al otro lado de la puerta era total. No era un silencio normal, de calma. Era un silencio denso, pesado, como el que precede a una catástrofe. Finalmente, oí su voz, débil pero clara. «Muchacho, puedes pasar».
Entré con cautela. Él seguía en su butacón, en la misma posición. Pero el aire era distinto. La habitación parecía más fría. Y él parecía más viejo, más frágil. Tenía unas ojeras oscuras y profundas, como si no hubiera descansado en un siglo. Me miró y forzó una sonrisa. «Disculpa esta vieja manía mía», dijo. «A veces necesito ordenar mis pensamientos». No dije nada, solo asentí y me senté de nuevo a la mesa de ajedrez. Esa noche no hablamos más. El episodio del tarareo se repitió 3 o 4 veces más en las semanas siguientes. Siempre era igual, la melodía extraña, mi salida silenciosa, la espera en el pasillo y la llamada para volver a entrar. Cada vez, parecía que el proceso le consumía un poco más. Su palidez se acentuaba, su cansancio era más evidente, y mi curiosidad se convertía en una obsesión malsana. ¿Qué ocurría en esa habitación cuando yo no estaba? ¿Por qué esa melodía? ¿Y qué tenía que ver la caja de música en todo esto? La última noche que pasé en aquella casa, encontré la respuesta. O, al menos, una parte de ella. Una respuesta que ojalá nunca hubiera conocido. Era una noche tranquila, sin luna. El silencio era casi absoluto. Estábamos jugando una partida de ajedrez. Yo iba ganando, algo inusual. Él estaba distraído, ausente. Su mirada se clavaba en las piezas de marfil sin verlas realmente. Y entonces, empezó. El tarareo, bajo, gutural, más inquietante que nunca. Me levanté, como siempre. Caminé hacia la puerta, pero esta vez, algo en mí se reveló. La curiosidad, el miedo, la necesidad de entender. Eran una mezcla venenosa. Cerré la puerta, pero no me fui. Me quedé allí, en el pasillo, conteniendo la respiración. Mi plan era simple. Esperar unos minutos y luego mirar por el ojo de la cerradura. Era una cerradura antigua, de esas grandes, de hierro. Esperé a que el tarareo cesara, y cuando lo hizo, un silencio sepulcral llenó la casa. Entonces, oí su voz. Pero no era su voz. O sí lo era, pero el tono era completamente diferente. Era una voz suplicante, infantil. «Por favor», decía, «hoy no, estoy muy cansado». Hubo una pausa, y luego, oí otra voz. Venía del mismo punto, de él, pero era distinta, era más grave, fría, autoritaria. Y terriblemente serena. «Sabes que no funciona así, Anselmo. Hay un trato». Me quedé helado, mi sangre se convirtió en hielo. Eran dos voces, dos personas distintas, conversando desde el mismo cuerpo. Me armé con acento agudo de valor y pegué el ojo a la cerradura. El ángulo era limitado, solo podía ver su butacón y un trozo de la chimenea. Don Anselmo estaba allí sentado, pero no estaba solo. O, mejor dicho, su cuerpo no albergaba una sola conciencia. Su rostro cambiaba. Cuando hablaba con la voz asustada, sus facciones se contraían en una mueca de puro terror. Cuando respondía con la voz fría, su expresión era de una calma cruel, casi depredadora. La voz asustada, la de Anselmo, volvió a hablar. «Solo pido una noche, solo una, déjame descansar». La otra voz rió, una risa seca, sin alegría. «El descanso es un premio, no un derecho. Y tú no te lo has ganado. Ahora, abre la caja. Tenemos que repasar la melodía». Mi corazón se detuvo. ¿La caja? Miré con más atención. Don Anselmo, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, se inclinó hacia un lado, fuera de mi campo de visión. Oí un pequeño clic metálico, el sonido de la caja de música abriéndose. Y entonces, desde dentro de la habitación, empezó a sonar la melodía. Pero no era el tarareo. Era la música real, la de la caja. Una melodía infantil, simple, pero increíblemente triste. Y sobre ella, la voz fría comenzó a hablar. No le hablaba a Anselmo. Hablaba hacia afuera, como si estuviera dictando algo. Recitando nombres, fechas, lugares. Eran fragmentos sin sentido para mí. Lucerna, 1952. La niña del lazo azul. No grito, Viena, 1968. El violinista del puente. Cayó sin hacer ruido. Eran confesiones.
Crímenes. Una letanía de horrores narrada con una voz monótona, acompañada por aquella nana macabra. No pude más. Me aparté de la puerta con una náusea violenta. Me tapeé con acento agudo la boca para no gritar. No era un anciano con insomnio. Era una prisión. Un cuerpo que albergaba a dos seres, el prisionero y el carcelero. Y el carcelero, esa cosa, se alimentaba de su vigilia, de su terror. El sueño era una puerta que Anselmo intentaba cruzar para escapar, y que la otra entidad le impedía atravesar. Y la caja de música. La caja era el ancla, el contrato, el registro de sus pecados. Salí de aquella casa corriendo. No cogí mis cosas, no cogí mi último sueldo. Corrí por el camino de tierra en plena noche, sin mirar atrás, con el eco de esa melodía infantil taladrándome el cerebro. Nunca volví. Al día siguiente, Elena me llamó varias veces. No contesté. Semanas después, me llegó un sobre a mi piso de estudiante. Dentro estaba mi paga y una breve nota. Gracias por su discreción. Pasaron los años. Terminé mis estudios, encontré un trabajo, formé una familia. Intenté olvidar, pero hay cosas que no se olvidan. Se enquistan en la memoria. Un par de años más tarde, leí en el periódico la esquela de don Anselmo. Murió, decía, tras una larga enfermedad. La historia podría terminar aquí, pero no lo hace. Hace unos 10 años, paseando por la ciudad, me crucé con Elena. Estaba mucho más mayor, claro, pero lo que me geló la sangre fue su mirada. Era la misma mirada cansada de la entrevista, pero ahora tenía algo más. Tenía el mismo pánico subyacente que vi en los ojos de su tío la noche de la tormenta. Caminaba despacio, con la espalda ligeramente encorvada, y al pasar a mi lado, sin reconocerme, oí algo que casi me hace caer al suelo. Estaba tarareando, en voz muy baja, una melodía infantil, simple y terriblemente triste. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a una caja de música.